El sol de la Costa del Sol caía como plomo fundido sobre los impecables jardines del Resort Salazar, un paraíso artificial donde el césped era más verde y el cielo más azul por el simple poder del dinero. En medio de este Edén de lujo, caminaba su creador y rey, Marcos Salazar. Su figura alta y envuelta en un traje de lino color marfil que gritaba riqueza, se movía con la depredadora seguridad de quien sabe que cada hoja y cada piedra le pertenecen. Sus ojos, fríos como el hielo, escaneaban su dominio no con orgullo, sino con una perpetua insatisfacción, buscando cualquier imperfección, cualquier empleado fuera de lugar, cualquier debilidad que pudiera extirpar. Era una mañana como cualquier otra, una cacería silenciosa donde los trabajadores eran la presa, moviéndose con una eficiencia nerviosa, sabiendo que la mirada del patrón podía caer sobre ellos en cualquier momento, y con ella, la guillotina del despido. El aire olía a sal, a jazmín y a un miedo sutil, casi imperceptible para los huéspedes, pero asfixiante para quienes vestían el uniforme. De repente su mirada se clavó en una figura encorvada bajo la sombra de una palmera. Era Mateo, un jardinero de rostro surcado por décadas de sol y trabajo, cuyas manos nudosas habían plantado la belleza que Marcos ahora vendía por miles de euros la noche. El anciano, por un fugaz instante, había osado descansar, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Para Marcos fue como una traición personal, una afrenta a su imperio. El grito que rasgó el aire fue brutal, desproporcionado. «Inútil. ¿Crees que te pago para robarme el tiempo, para holgazanear a la sombra mientras yo construyo esto para ti?», rugió, su voz haciendo que varios camareros se congelaran en su camino. Se acercó a Mateo, quien se puso de pie con la torpeza del pánico, balbuceando disculpas. Los otros empleados bajaron la cabeza, un gesto colectivo de sumisión y terror, rezando por volverse invisibles, por no ser los siguientes en la línea de fuego de un tirano que disfrutaba del espectáculo de la humillación. Desde el balcón de una suite cercana, Isabel Vega, la nueva y humilde camarera, lo vio todo. Estaba limpiando las puertas de cristal, pero la escena la paralizó. Vio el temblor en las manos de Mateo, la crueldad gratuita en el rostro de Marcos, la cobardía silenciosa de sus compañeros. Algo dentro de ella, un núcleo de principios forjado en la adversidad, se negó a aceptar esa injusticia. Sintió el calor de la indignación subir por su pecho, una fuerza que superó el miedo a perder el empleo que tanto necesitaba. Dejó el paño de limpieza a un lado, alisó su sencillo uniforme y con una calma que nadie, ni siquiera ella, esperaba poseer, bajó las escaleras y caminó directamente hacia el centro de la tormenta. Sus pasos eran firmes sobre la hierba perfecta, cada uno de ellos una declaración de intenciones, una rebelión silenciosa que estaba a punto de volverse ensordecedora en aquel reino del silencio impuesto. Se detuvo a una distancia respetuosa pero firme, sus ojos castaños fijos en el hombre más poderoso que había conocido. Su voz, cuando habló, no fue un susurro, sino una declaración clara y serena que cortó la tensión como un cuchillo. «Señor Salazar», comenzó, y el simple uso de su nombre sin un ápice de temor fue un shock en sí mismo. «Este hombre ha trabajado bajo este sol más horas de las que usted ha pasado en su oficina esta semana. Un momento de descanso no es un robo, es una necesidad. Su dignidad vale más que las flores que él planta». El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Los empleados levantaron la vista por primera vez, atónitos. Mateo la miraba con una mezcla de terror y gratitud, pero la verdadera conmoción estaba en el rostro de Marcos, una máscara de furia que comenzaba a resquebrajarse, revelando una incredulidad total. Nadie, jamás, le había hablado así. La audacia de aquella mujer lo dejó sin palabras, una experiencia completamente nueva para él. La ira bullía en su interior, un volcán a punto de estallar, pero algo más, una extraña y olvidada sensación de ser confrontado con una verdad innegable, lo mantenía paralizado. Por un instante no vio a una simple camarera, sino un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no quería ver, la de un matón, un tirano que medía el valor de las personas en productividad
y no en humanidad. El gesto de ella, su postura erguida, su mirada directa, fue el verdadero golpe. Ella no solo había defendido a un anciano, había desafiado los cimientos mismos de su imperio de miedo. Y en ese momento de parálisis, entre la furia y la estupefacción, la trama de sus vidas quedó irrevocablemente entrelazada, iniciando un camino que ninguno de los dos podría haber anticipado. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like y contarnos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Estamos muy cerca de cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores y con tu ayuda lo lograremos. Que Dios te bendiga. La decisión de Marcos Salazar no fue impulsiva, sino una jugada calculada nacida de una vanidad herida. Despedir a Isabel habría sido demasiado simple, un final anticlimático para un desafío tan extraordinario. En su mente retorcida, la humillación pública era un arte que requería paciencia. Al día siguiente, la convocó a su oficina, un santuario de poder con vistas panorámicas al Mediterráneo. El aire acondicionado zumbaba, creando un frío artificial que contrastaba con el calor del encuentro. Isabel entró con la misma serenidad del día anterior, una calma que a Marcos le resultaba cada vez más irritante. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le anunció su ascenso. A partir de ese momento, sería su asistente personal y camarera exclusiva. Su plan era simple y cruel. La sometería a un escrutinio implacable, la ahogaría en tareas imposibles y la observaría desmoronarse bajo la presión. Quería demostrarle, y demostrarse a sí mismo, que su valiente integridad no era más que una fachada ingenua, una que él se encargaría de pulverizar. Marcos no podía saber que su tiranía se alimentaba de un pozo de miedo y resentimiento que se remontaba a su propia infancia. Creció en un barrio polvoriento en las afueras de la Ciudad de México, en una casa con techo de lámina donde la dignidad era el único lujo que su familia podía permitirse. Su padre, un hombre honesto y trabajador de manos callosas, fue su primer y más odiado ejemplo de fracaso. Lo despreciaba por su falta de ambición, por su conformidad con una vida de escasez. Cada vez que su padre decía, «Somos pobres pero honrados», el joven Marcos sentía una rabia sorda. Juró que él nunca sería así. Su imperio no se construyó solo sobre inteligencia para los negocios, sino sobre el rechazo visceral a ese pasado, sobre la promesa de humillar al mundo antes de que el mundo pudiera volver a humillarlo a él. Cada empleado que sometía era una forma de gritarle a ese fantasma de su padre que su camino, el de la crueldad, era el correcto. Por otro lado, la fortaleza de Isabel no provenía de la ingenuidad, sino de la pérdida. Huérfana desde la adolescencia, se había convertido en la única ancla de su hermana menor, Sofía, una joven brillante con el sueño de ser médica. Sus padres, antes de morir en un trágico accidente, le habían inculcado la creencia inquebrantable de que la educación y la bondad eran las únicas herencias verdaderas. Isabel había sido maestra de primaria, una vocación que amaba con toda su alma, pero los recortes presupuestarios en la escuela pública la dejaron sin trabajo, sin su chamba que tanto le gustaba. Aceptar el puesto de camarera en el resort fue un golpe a su orgullo, pero una necesidad ineludible. Cada piso que fregaba, cada cama que tendía, era un paso más para pagar los costosos libros y la matrícula de Sofía. Su defensa de Mateo no fue un acto de rebeldía sin sentido, fue la manifestación de una vida entera dedicada a proteger a los vulnerables, un reflejo de la promesa que se hizo a sí misma. El plan de Marcos comenzó a desmoronarse desde el primer día. Esperaba encontrar fallos, descuidos, una grieta en su profesionalismo, pero no halló nada. Isabel era impecable. Su trabajo era meticuloso, anticipándose a sus necesidades con una eficiencia silenciosa que era casi premonitoria. Pero lo que realmente lo desarmaba era su actitud. No había miedo en sus ojos, solo un respeto profesional, que lo trataba como a un empleador, no como a un dios. Un día él derramó deliberadamente una copa de vino tinto sobre una alfombra persa de valor incalculable, esperando ver pánico en su rostro. En cambio, ella simplemente lo miró con calma, asintió y regresó minutos después con la solución exacta para eliminar la mancha, sin una palabra de queja o nerviosismo.
Cada prueba que él le ponía, ella la superaba no con sumisión, sino con una competencia digna que lo dejaba cada vez más desconcertado y, para su horror, extrañamente admirado. Mientras Marcos libraba esta batalla interna, sus ejecutivos de confianza comenzaron a notar el cambio. Ricardo, su segundo al mando, un hombre cuya lealtad estaba construida sobre la adulación y el miedo, vio a Isabel como una amenaza directa. Él y otros directivos se habían enriquecido dentro de la cultura tóxica que Marcos había creado, un ecosistema donde apuñalar por la espalda era una estrategia de ascenso. La creciente fascinación del jefe por la camarerita era una peligrosa anomalía. En sus reuniones secretas en el bar del hotel, entre whiskies caros y puros cubanos, la conversación siempre giraba hacia ella. ¿Qué le ve?, se preguntaban. Concluyeron que ella lo estaba ablandando, volviéndolo impredecible, y un Marcos impredecible era malo para los negocios. Empezaron a urdir un plan, a sembrar pequeñas semillas de duda, decididos a eliminar esa influencia positiva antes de que infectara todo el sistema que también les servía. La presencia constante de Isabel en la suite de Marcos se convirtió en un tormento para él. Su silencio era más ruidoso que cualquier acusación. Mientras ella se movía por las habitaciones, ordenando el caos de su vida con una gracia serena, él se sentía expuesto, vulnerable. La forma en que ella trataba a los demás miembros del personal, siempre con una palabra amable o una sonrisa genuina, le recordaba dolorosamente a su padre. Veía en ella la misma integridad que él había despreciado y sacrificado en el altar de la ambición. Se encontraba luchando contra un impulso primitivo de hablar con ella, de preguntarle sobre su vida, sobre sus sueños, sobre la fuente de su increíble fuerza. Pero cada vez que abría la boca para hacerlo, el miedo lo detenía. Preguntar era admitir curiosidad. Admitir curiosidad era admitir que ella le importaba, y en el mundo de Marcos Salazar, importar era sinónimo de debilidad. La tensión entre ellos crecía día a día, un campo de fuerza invisible que vibraba en el aire de la lujosa suite. Marcos se volvió más errático, alternando entre una tiranía quisquillosa y largos periodos de silencio contemplativo. La observaba trabajar, tratando de descifrar el enigma que ella representaba. ¿Cómo podía alguien que obviamente necesitaba tanto el dinero negarse a doblegarse? ¿Cómo podía mantener esa dignidad inmaculada en un entorno diseñado para aplastarla? Una tarde, mientras ella arreglaba unos documentos en su escritorio, él no pudo contenerse más. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó bruscamente, sin mirarla. Isabel se detuvo sabiendo exactamente a qué se refería. Se giró para mirarlo, sus ojos encontrando los suyos sin vacilación. «Porque era lo correcto», respondió con una simplicidad devastadora. «Hay cosas, señor Salazar, que el dinero no puede comprar ni silenciar, y el respeto es una de ellas». Esa simple respuesta fue una bomba de profundidad en el océano congelado de su alma. Lo correcto. Una frase que no había tenido significado en su vocabulario durante décadas. Las palabras de Isabel, desprovistas de cualquier melodrama, lo golpearon con la fuerza de una verdad olvidada. Se quedó sin respuesta, observándola mientras ella volvía a su trabajo como si nada hubiera pasado. Por primera vez en años, Marcos se sintió pequeño, insignificante, no a pesar de su inmensa riqueza, sino precisamente por ella. Se dio cuenta de que había construido un imperio de cristal, impresionante a la vista, pero increíblemente frágil, mientras que aquella humilde mujer poseía una fortaleza de acero, forjada en valores que él había considerado inútiles. La semilla de la duda, plantada en el jardín el día de la confrontación, comenzaba a germinar, amenazando con derribar todo lo que él había construido. Mientras tanto, Isabel continuaba su rutina con una determinación inquebrantable, sin ser consciente del cataclismo que estaba provocando en la mente de su jefe ni de la conspiración que se tejía a sus espaldas. Su mundo se limitaba a dos objetivos: hacer su trabajo a la perfección para mantener a flote a su hermana y sobrevivir a la extraña y opresiva atención de Marcos Salazar. A veces sentía su mirada sobre ella, intensa y analítica, y un escalofrío le recorría la espalda. No era una mirada de deseo, sino algo mucho más complejo,
una mezcla de ira, curiosidad y una extraña melancolía. Ella no entendía a ese hombre, un rey solitario en un castillo de oro, pero sentía una extraña compasión por él. Veía más allá del tirano, al hombre que se había perdido a sí mismo en el camino hacia la cima, y aunque temía su poder, no podía evitar preguntarse si aún quedaba algo por salvar. El vínculo entre ellos, aunque no dicho, se fortalecía en el silencio y la observación. Marcos comenzó a dejarle pequeñas pruebas, no de servilismo, sino de carácter. Dejaba una billetera olvidada, llena de dinero sobre la mesa o un documento confidencial a la vista. Isabel nunca falló. La billetera era devuelta intacta a su escritorio, los documentos ignorados. Cada una de estas pequeñas victorias de su integridad era un golpe al cinismo de Marcos. Empezó a sentir una forma de respeto que lo aterrorizaba, una conexión que desafiaba la jerarquía de jefe y empleada. Era una relación forjada en el conflicto, una danza silenciosa de poder y principios que se desarrollaba en la suite más cara del resort. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta danza estaba a punto de ser interrumpida por una traición que los obligaría a elegir, de una vez por todas, en quién confiaban y qué estaban dispuestos a defender. La conspiración de Ricardo y sus secuaces se movía con la precisión de depredadores acorralando a su presa. Sabían que para derribar a Isabel, la evidencia debía ser irrefutable, un golpe tan devastador que ni siquiera la extraña fascinación de Marcos por ella pudiera resistirlo. El plan se centró en el proyecto más ambicioso y secreto de la compañía, la construcción de un nuevo megaresort en la Riviera Maya, una joya de la corona que duplicaría el valor del Imperio Salazar. Durante días, el jefe de informática, un hombre que le debía su puesto a Ricardo, trabajó en la sombra, creando un rastro digital falso. Falsificó correos electrónicos desde una terminal de acceso público del personal, haciéndolos parecer enviados por Isabel a un ejecutivo de la cadena hotelera rival, el Grupo Valero. Los mensajes, redactados con una jerga corporativa convincente, ofrecían planos, análisis de mercado y estrategias de licitación a cambio de una suma exorbitante de dinero. Era una obra de arte de la traición fabricada. Para dar el golpe de gracia, necesitaban una prueba física, algo tangible que Marcos pudiera ver y tocar. Ricardo, usando una llave maestra que nunca debió poseer, se deslizó en el vestuario del personal en mitad de la noche. El aire estaba cargado de olor a detergente y al cansancio acumulado de cientos de trabajadores. Con guantes de látex, abrió el sencillo casillero de metal de Isabel. Dentro encontró poco: un libro de poesía a medio leer, una foto de una joven sonriente que supuso era su hermana y un suéter gastado. Con una sonrisa de desprecio, colocó una memoria USB de color negro en el fondo, debajo del suéter. Dentro de ese pequeño dispositivo se encontraba una copia completa del Proyecto Riviera, la supuesta prueba final de su espionaje. Se sintió poderoso, el salvador del verdadero Marcos Salazar, el verdugo de la intrusa que amenazaba con arruinarlo todo. A la mañana siguiente, Ricardo solicitó una reunión de emergencia con Marcos. Su rostro estaba compuesto en una máscara de grave preocupación. «Señor Salazar, ha ocurrido algo de extrema gravedad. Es un asunto de seguridad y lealtad. Debemos hablar en privado, con el resto del comité directivo», dijo por el intercomunicador, su voz teñida de una falsa urgencia. Se reunieron en la sala de juntas del piso más alto, un espacio frío y minimalista dominado por una enorme mesa de caoba pulida. El silencio era tenso mientras los ejecutivos tomaban sus asientos, todos cómplices en la farsa, sus rostros ensayados para mostrar una mezcla de shock y decepción. Estaban a punto de representar la escena final de una obra que habían escrito para un solo espectador, convencidos de que el aplauso final sería la caída de Isabel y el regreso de su tirano predecible. Ricardo comenzó la presentación con un dramatismo calculado. Proyectó en la pantalla gigante los correos electrónicos falsificados, explicando con pesar cómo una fuente anónima les había alertado de una posible fuga de información. «Hemos investigado a fondo, Marcos, y todas las pistas, dolorosamente, apuntan en una sola dirección», dijo,
dejando que el nombre de Isabel apareciera en la pantalla junto a las acusaciones. Pasó a detallar el contenido de los mensajes, la información sensible que se ofrecía, el daño catastrófico que podría causar a la empresa. Cada palabra era un clavo en el ataúd que estaban construyendo para ella. Los otros ejecutivos asentían con gravedad, añadiendo comentarios sobre cómo nunca habían confiado en ella y cómo su repentino ascenso era sospechoso. Estaban pintando un retrato de una maestra de la manipulación, una espía que había usado su humilde apariencia para infiltrarse en el corazón del imperio. Finalmente, Ricardo presentó la pieza central de su acusación. «Hay más», anunció con voz sombría. «Hemos realizado un registro discreto en sus pertenencias y encontramos esto». Colocó la memoria USB negra sobre la mesa de caoba con un clic que resonó en el silencio de la sala. Contiene cada archivo, cada plano, cada proyección financiera del proyecto Riviera. El impacto en la sala fue palpable. La evidencia parecía abrumadora, un caso cerrado. Ricardo miró a Marcos esperando ver la erupción de furia que todos conocían, el veredicto de culpabilidad instantáneo y la orden de destruir a la traidora. Esperaba que su jefe se levantara, golpeara la mesa y exigiera que la despidieran, la demandaran y la arruinaran de por vida. Pero la reacción de Marcos no fue la que esperaban. No hubo ninguna explosión, solo un silencio helado y profundo. Marcos Salazar escuchó cada palabra, observó cada prueba proyectada en la pantalla y su rostro permaneció como una máscara de granito, pero en su interior una tormenta de pensamientos se desataba. Las acusaciones no encajaban con la mujer que había estado observando durante semanas. La mujer que devolvió una billetera con 10.000 euros. La mujer que enfrentó su furia por defender a un anciano. La mujer que le dijo que el respeto no tenía precio. Su mente, entrenada para detectar debilidades y mentiras en negociaciones multimillonarias, no estaba analizando las pruebas, sino a los acusadores. Vio la avidez mal disimulada en los ojos de Ricardo, la ansiedad nerviosa en los gestos de los otros directivos. Reconoció esa mirada. Era la mirada de los chacales que temen perder su lugar en el festín. Y de repente lo entendió. Esto no era sobre una traición a la empresa, era una traición hacia él. Se dio cuenta de que ellos no estaban defendiendo su imperio, estaban defendiendo el imperio del miedo que él había creado, y veían a Isabel como la única amenaza para ese régimen. Ella, con su simple integridad, estaba deshaciendo décadas de su condicionamiento. El plan de ellos no era solo eliminarla a ella, sino curarlo a él, regresarlo al estado de tirano predecible que ellos sabían cómo manejar y manipular. Una furia fría, mucho más peligrosa que sus habituales estallidos de ira, comenzó a crecer en su pecho. Se sintió insultado, subestimado. ¿Realmente creían que era tan ciego? ¿Que su juicio podía ser tan fácilmente nublado por un teatro tan burdo? Levantó la mano, y el monólogo de Ricardo se detuvo a media frase. La sala quedó en un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en él. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro, pero cortó el aire como el filo de una navaja. «Tráiganla». La orden dejó a los ejecutivos desconcertados. «Aquí, señor», tartamudeó Ricardo. «No creo que sea apropiado». La mirada que Marcos le dirigió lo silenció al instante. 2 guardias de seguridad fueron enviados a buscar a Isabel. La encontraron en la lavandería ayudando a una de las trabajadoras a doblar sábanas porque la máquina se había averiado. La confusión se pintó en su rostro cuando los guardias le dijeron que el señor Salazar la requería en la sala de juntas de inmediato. Mientras la escoltaban por los pasillos de mármol, un nudo de aprensión se formó en su estómago. Sentía las miradas de los otros empleados, una mezcla de curiosidad y lástima. Sabía que ser convocada de esa manera solo podía significar algo terrible. Por primera vez desde que llegó al resort, sintió un miedo genuino, no por ella misma, sino por el impacto que su despido tendría en el futuro de su hermana Sofía. Cuando Isabel entró en la sala de juntas, el ambiente era tan pesado que casi no podía respirar. Vio a Marcos en la cabecera de la mesa, su rostro inescrutable, y a todo el comité directivo observándola como una jauría de lobos. Se sintió pequeña, insignificante,
una simple camarera atrapada en un juego de poder que no comprendía. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero enderezó la espalda negándose a mostrar la debilidad que ellos esperaban ver. Se aferró a la única arma que tenía, su dignidad. Se detuvo frente a la mesa, sus manos entrelazadas para ocultar su temblor, y esperó. El silencio se estiró durante lo que pareció una eternidad, un acto de tortura psicológica, diseñado para quebrarla antes de que la primera palabra fuera pronunciada. Ella simplemente sostuvo la mirada de Marcos, esperando su juicio. Marcos se levantó lentamente, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre la mesa. No apartó los ojos de Isabel. «Isabel Vega», comenzó, su voz resonando en la sala. «El comité aquí presente la acusa de espionaje corporativo. La acusan de robar los planes confidenciales del proyecto más importante de esta empresa y de intentar venderlos a nuestro mayor competidor». Hizo una pausa, dejando que el peso de la acusación la golpeara. Señaló la pantalla con los correos y la memoria USB sobre la mesa. «Afirman tener pruebas irrefutables de su traición. Antes de que yo tome una decisión, quiero escuchar lo que tiene que decir en su defensa». Ricardo y los demás se revolvieron en sus asientos, incrédulos. No esperaban un juicio, sino una ejecución. La decisión de Marcos de darle voz a la acusada era una desviación peligrosa de su propio guión. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Espionaje? La acusación era tan absurda, tan desproporcionada, que por un momento solo pudo sentir una extraña calma, la calma de la incredulidad. Respiró hondo, organizando sus pensamientos en medio del pánico. Miró las pruebas, sus ojos moviéndose de la pantalla a la memoria USB. Su mente de maestra, entrenada para encontrar patrones y resolver problemas, comenzó a trabajar. Pidió con una voz sorprendentemente firme ver las fechas y horas de los correos electrónicos. Mientras los examinaba, su expresión cambió. «Este primer correo», dijo señalando a la pantalla, «fue enviado el jueves a las 3:15 de la tarde. A esa hora exacta, yo estaba en la terraza de la suite del señor Salazar, sirviéndole un café y discutiendo el itinerario de su viaje. Él es mi testigo». Un murmullo recorrió la sala. Marcos no movió un músculo, pero sus ojos se entrecerraron. Ella continuó, su confianza creciendo con cada palabra. «Este otro, del viernes por la noche, fue enviado desde una terminal de acceso del personal en el ala oeste. Ese día, como consta en el registro, yo terminé mi turno a las 5 de la tarde para ir a una cita médica de mi hermana. Nunca estuve en el resort esa noche». Su lógica era simple, directa e innegable. Luego miró la memoria USB. «En cuanto a eso», dijo, su voz teñida de una leve ironía, «¿realmente creen que una espía profesional guardaría la prueba de su crimen en su propio casillero, un casillero que ni siquiera tiene candado? Cualquiera pudo haberlo puesto ahí. Es la forma más torpe de incriminar a alguien». El rostro de Ricardo comenzó a perder color. Su plan, que parecía tan perfecto, se estaba desmoronando bajo el peso de la simple y llana verdad. La camarera no estaba actuando como una culpable asustada. Estaba diseccionando su conspiración con la precisión de un cirujano. Entonces, Isabel asestó el golpe final, no con negaciones, sino con una observación devastadora que había guardado sin darse cuenta de su importancia. «De hecho», continuó, su mirada moviéndose hacia Ricardo, «lo único extraño que ha pasado últimamente es que el señor Ricardo me preguntó varias veces la semana pasada sobre los protocolos de seguridad del servidor central. Dijo que estaba teniendo problemas con sus claves de acceso y quería saber si yo había notado alguna vulnerabilidad en el sistema». La sala quedó en un silencio absoluto. La implicación era clara y venenosa, y entonces añadió la estocada final con una inocencia casi fingida. «Y qué casualidad. El martes por la noche lo vi cenando en el bar del lobby con el señor Méndez, del Grupo Valero. Parecían muy amigos. Supongo que solo estaban poniéndose al día». Esa fue la última pieza del rompecabezas. La mención del nombre del competidor, conectada directamente con Ricardo, hizo que todo encajara en la mente de Marcos. El castillo de naipes de los conspiradores se derrumbó de forma espectacular.
Ricardo se puso pálido como un fantasma, comenzando a balbucear incoherencias sobre malentendidos y lealtad. Los otros ejecutivos se hundieron en sus sillas, evitando la mirada de Marcos como si fuera el sol de mediodía. Habían sido superados, no por un titán de los negocios, sino por la inteligencia observadora de una camarera a la que habían subestimado fatalmente. Habían cavado una tumba para ella, pero ahora se daban cuenta, con un horror creciente, de que estaban parados justo en el fondo de ella. La calma de Isabel había sido su arma más letal y la había usado para exponerlos a todos. Marcos Salazar se puso de pie, su silla arañando el suelo de mármol con un sonido agudo y violento. El movimiento fue lento, deliberado, el de un depredador que finalmente ha decidido atacar. Caminó alrededor de la mesa, su presencia llenando cada rincón de la habitación con una amenaza palpable. No miró a Isabel. Sus ojos estaban clavados en Ricardo, y en ellos ardía un fuego frío de pura furia. Se detuvo directamente detrás de su segundo al mando, colocando sus manos sobre los hombros del hombre que temblaba visiblemente. La sala contuvo la respiración. El silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Marcos se inclinó, y su voz, cuando habló, fue un susurro que heló la sangre de todos los presentes, un murmullo cargado de décadas de tiranía refinada. ¿Sabes cuál ha sido mi mayor error, Ricardo?, susurró Marcos, su aliento cálido en la nuca del hombre aterrorizado. Mi mayor error fue creer que el miedo era la forma más pura de lealtad. Creí que si los mantenía a todos con miedo, asustados de perderme, asustados de fallar, serían leales a mí para siempre. Se enderezó y su voz se elevó, llenando la sala con un poder atronador que hizo vibrar los cristales. Se giró para mirar a todos los ejecutivos, uno por uno, sus ojos deteniéndose en cada rostro pálido y sudoroso. Los convertí en chacales, en parásitos que se alimentan del miedo. Les enseñé a traicionar, a conspirar, a apuñalar por la espalda, y hoy han intentado usar las mismas lecciones que yo les enseñé en mi contra. Su risa fue corta, seca y desprovista de cualquier alegría. Era el sonido de un rey despreciando a su corte de bufones. Luego se giró hacia Isabel, que lo observaba con ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y asombro. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo. Una grieta, casi imperceptible en su armadura. Durante años, declaró, su voz ahora dirigida a toda la sala, un sermón final para su iglesia de cobardes. Los he recompensado por su lealtad nacida del pánico. Les di poder, dinero, prestigio, y a la primera oportunidad intentaron devorarme. Hizo un gesto hacia Isabel. Esta mujer, que no tiene nada, que no me debe nada, sin tener nada que ganar y absolutamente todo que perder, me ha mostrado hoy lo que es la verdadera lealtad, la lealtad que nace de la integridad. Las palabras resonaron en la sala, una sentencia y una revelación al mismo tiempo. Marcos Salazar, el constructor de un imperio de miedo, estaba públicamente renegando de su propia creación. «Ricardo», dijo Marcos, su voz volviéndose mortalmente tranquila de nuevo, «estás despedido. Quiero que seguridad te escolte fuera del edificio. Tu acceso ha sido revocado. Tus cuentas han sido congeladas. Si intentas contactar a alguien de esta empresa o poner un pie en cualquiera de mis propiedades, te perseguiré legalmente hasta que no te quede ni el aire que respiras». Se movió al siguiente ejecutivo. «Morales, tú también. Limpia tu escritorio. Tienes 10 minutos». Uno por uno, fue desmantelando su círculo íntimo, su corte de aduladores, con una precisión quirúrgica y una crueldad que ellos reconocieron, pero que por primera vez no era para su entretenimiento, sino para su destrucción. Fue una masacre corporativa, una purga ejecutada en menos de 5 minutos, tan brutal como eficiente. Los hombres que habían entrado en esa sala sintiéndose los amos del universo, ahora eran reducidos a nada. Mientras los guardias de seguridad entraban para escoltar a los hombres humillados fuera de la sala, el caos se apoderó del ambiente. Ricardo intentó protestar, suplicar, pero una sola mirada de Marcos lo hizo callar y caminar con la cabeza gacha hacia la puerta, pasando junto a Isabel, quien lo observó no con triunfo,
sino con una extraña y profunda tristeza. Vio en ellos el producto final del miedo y la ambición desmedida, un camino que ella había elegido no tomar a pesar de sus propias desesperaciones. Vio el vacío en sus ojos, la misma vacuidad que a veces vislumbraba en los ojos del propio señor Salazar. En ese momento, entendió que no había ganado una batalla contra ellos, sino que había sido testigo de la autodestrucción de un sistema podrido desde adentro. El ruido se desvaneció cuando la puerta se cerró, dejando un silencio denso y cargado de emociones no dichas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. La enorme sala de juntas se sentía ahora vacía, cavernosa, ocupada únicamente por Marcos e Isabel. El eco de la purga todavía flotaba en el aire. Marcos se quedó de pie, de espaldas a ella, mirando por el ventanal el vasto horizonte azul del mar, como si buscara respuestas en la inmensidad. Isabel permaneció inmóvil, sin saber qué hacer o decir. Había sido exonerada, pero el torbellino de emociones la había dejado exhausta. Había visto la cara más fea del poder y también un inesperado acto de justicia por parte del hombre que menos esperaba. Se preguntó qué pasaría ahora. ¿Volvería a limpiar suites? ¿La despediría simplemente para borrar el recuerdo de este día tan complicado? Esperó, permitiéndole a él romper el silencio, sabiendo que el siguiente movimiento en este extraño tablero de Mimosint ajedrez le correspondía enteramente a él. Finalmente, Marcos se giró para enfrentarla. Su rostro estaba despojado de toda su arrogancia habitual. Por primera vez, Isabel vio en sus ojos algo más allá del frío desprecio o la ira controlada. Vio cansancio, un profundo y antiguo cansancio, y vio algo parecido al arrepentimiento. Caminó lentamente hacia ella, deteniéndose a solo unos metros de distancia. La tensión entre ellos era diferente ahora. Ya no era la de un jefe y una empleada, ni la de un depredador y su presa. Era algo nuevo, un equilibrio forjado en el fuego de la traición y la verdad. El vínculo que se había estado formando en secreto durante semanas finalmente salía a la luz, redefinido por los dramáticos eventos de la última hora. El imperio de Marcos Salazar había sido sacudido hasta sus cimientos y la arquitecta de ese terremoto estaba de pie frente a él. En ese momento, Marcos superó su dolor interno, la lucha contra el fantasma de su padre y su propio pasado. Al defender a Isabel, no solo la había salvado a ella, se había salvado a sí mismo. Había rechazado el sistema que él mismo creó, el sistema que lo había hecho rico, pero miserable, poderoso, pero solitario. Había elegido la integridad sobre la conveniencia, la verdad sobre la lealtad comprada. Era la decisión más difícil y aterradora de su vida, y también la más liberadora. Miró a la mujer que tenía delante, a esta humilde camarera que poseía una riqueza que él nunca había logrado acumular, una riqueza de carácter, y supo que no podía volver atrás. El viejo Marcos Salazar había muerto en esa sala de juntas, y uno nuevo, incierto y vulnerable estaba naciendo. «Isabel», dijo, y su propia voz le sonó extraña, desprovista de su habitual tono de mando. Se aclaró la garganta, luchando contra una emoción que no había sentido en 30 años. La miró directamente a los ojos, y el muro de arrogancia que había mantenido entre él y el mundo se derrumbó por completo. «Yo le debo una disculpa. Perdóneme». La palabra perdón salió de sus labios con torpeza, como una lengua extranjera que no había practicado en décadas, pero fue sincera. No solo se disculpaba por haberla sometido a esa terrible experiencia, sino por todo, por el sistema que la puso en esa posición, por el tirano que había sido, por dudar de ella aunque fuera por un instante. Era una disculpa que abarcaba toda una vida de errores. La disculpa de Marcos colgó en el aire entre ellos, un puente inesperado sobre el abismo que los separaba. Para Isabel fue más impactante que la purga de los ejecutivos. Fue el reconocimiento de su humanidad, de su valor, por parte del hombre que había intentado arrebatárselo. Ella asintió lentamente, aceptando la disculpa sin palabras, entendiendo que para él ese simple acto de contrición era más difícil que despedir a toda su junta directiva.
En ese momento, su relación se selló, no como un romance incipiente, sino como una alianza, una asociación basada en un respeto mutuo, forjado en las circunstancias más extremas. La camarera y el multimillonario ya no eran definidos por sus roles, sino por el carácter que ambos habían demostrado tener en esa sala. Marcos se pasó una mano por el cabello, un gesto de incertidumbre que Isabel nunca le había visto hacer. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó en voz alta, más para sí mismo que para ella. He despedido a todo mi equipo directivo. He destruido la estructura de mi propia empresa. Miró a Isabel y en sus ojos había una pregunta genuina. Ya no la veía como una empleada, sino como la única persona en todo su imperio en quien podía confiar plenamente. Vio en ella la brújula moral que él había perdido hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que la respuesta a su pregunta, el futuro de su empresa y quizás de su propia alma, estaba de pie justo frente a él, vestida con un sencillo uniforme de camarera. Isabel, al ver la vulnerabilidad genuina en el rostro de este hombre tan poderoso, sintió que su propio miedo se disipaba, reemplazado por una oleada de empatía. Encontró su voz y habló con la misma calma y sabiduría que había demostrado antes. «Usted no destruyó su empresa, señor Salazar», dijo suavemente. «Usted la salvó de la gente que la estaba pudriendo desde adentro. Ahora puede reconstruirla sobre una base diferente». Sus palabras eran simples, pero para Marcos fueron una revelación. Ella no solo le estaba ofreciendo consuelo, le estaba ofreciendo un camino a seguir, una nueva filosofía. Le estaba mostrando que la destrucción de lo viejo no era el final, sino la oportunidad de crear algo nuevo y mucho mejor. Él la escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, no estaba dando órdenes, sino recibiendo consejo, y de la fuente más improbable. La idea de reconstruir, no sobre el miedo, sino sobre algo más sólido, más real, comenzó a tomar forma en su mente. Era un concepto tan radical, tan contrario a todo lo que había practicado, que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Miró a su alrededor, a la sala de juntas ahora vacía que simbolizaba su propia vida, opulenta, impresionante, pero desprovista de verdadera confianza o lealtad. Isabel le había ofrecido un salvavidas, una oportunidad de llenar ese vacío no con más poder, sino con un propósito. La decisión que tomó en ese instante no solo cambiaría su empresa, sino el curso de su propia vida. La transición de poder fue silenciosa, pero monumental. Ya no había una jerarquía de miedo entre ellos, sino una dinámica de colaboración. Marcos reconoció que la inteligencia emocional y la integridad de Isabel eran activos mucho más valiosos que la experiencia rapaz de sus antiguos ejecutivos. En ella, vio la clave no solo para reparar la cultura tóxica de su empresa, sino para redefinir lo que significaba el éxito. La batalla en la sala de juntas había terminado, pero la verdadera revolución en el Imperio Salazar apenas estaba comenzando. Y por primera vez, Marcos no se sentía solo en la cima. Tenía una aliada, una socia inesperada que le había enseñado en un solo día más sobre liderazgo de lo que él había aprendido en 30 años de tiranía. El día que comenzó con una acusación de traición, terminó con el nacimiento de una nueva era. Marcos e Isabel permanecieron en esa sala durante horas, no como jefe y empleada, sino como dos arquitectos diseñando un nuevo futuro. Hablaron de cambios, de ideas, de una nueva filosofía basada en el respeto y la dignidad. Marcos, que nunca había escuchado a nadie, ahora escuchaba atentamente cada sugerencia de Isabel. Ella, que nunca había tenido poder, ahora se encontraba en la posición de influir en un imperio. Fue una inversión de roles completa y asombrosa, un testimonio del poder de una sola voz valiente para derribar un sistema y la capacidad de un hombre para cambiar, incluso cuando parecía que estaba perdido para siempre. La sala de juntas, antes un escenario de miedo, se convirtió en una cuna de esperanza. Isabel no pidió nada para sí misma. No pidió un ascenso, ni un aumento, ni una recompensa. Su única petición fue que se hiciera justicia para la gente como Mateo, para los trabajadores invisibles que eran el verdadero cimiento del imperio. Quería programas de bienestar, salarios justos,
oportunidades de crecimiento y, sobre todo, un ambiente donde la dignidad no fuera una opción, sino un derecho. Habló con la pasión de la maestra que nunca dejó de ser, abogando por aquellos que no tenían voz. Y Marcos, el hombre que solo había valorado el balance final, se encontró asintiendo, no por conveniencia, sino por una convicción recién descubierta. Se dio cuenta de que construir un imperio sobre la felicidad de sus empleados podría ser, después de todo, la estrategia de negocios más inteligente que jamás había considerado. El vínculo forjado entre ellos en esa sala fue más fuerte que cualquier contrato. Era un pacto de confianza mutua, un reconocimiento de que cada uno poseía lo que al otro le faltaba. Él tenía el poder y los recursos para efectuar un cambio a gran escala. Ella tenía la visión moral y la comprensión humana para guiar ese cambio de manera significativa. Juntos formaban un equipo improbable, pero formidable. La camarera le había enseñado al rey que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de intimidar, sino en el coraje de inspirar. Y el rey, al aceptar esa lección, encontró una oportunidad de redención que nunca creyó merecer, abriendo la puerta a un futuro donde su legado no sería recordado por el miedo que infundió, sino por el bien que finalmente decidió construir. El sol comenzaba a ponerse sobre la Costa del Sol, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La luz se derramaba a través del ventanal de la sala de juntas, bañando a Marcos e Isabel en un cálido resplandor. Era como si la propia naturaleza estuviera bendiciendo el nuevo comienzo que se había forjado en ese espacio. El largo y arduo día llegaba a su fin, pero para ellos, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La purga había sido la parte fácil. La reconstrucción sería el verdadero desafío, un camino largo y lleno de obstáculos, pero al mirarse el uno al otro en la luz crepuscular, ambos sintieron una sensación de optimismo. Sabían que mientras se tuvieran el uno al otro como aliados, no había nada que no pudieran lograr. La revolución en el Grupo Salazar había comenzado. Antes de irse, Marcos tomó una decisión más, una que era profundamente personal. Miró a Isabel y le dijo: «Su hermana, la que estudia medicina. El Grupo Salazar se hará cargo de todos los gastos de su educación hasta el final y más allá». Fue un gesto que iba más allá de los negocios, un acto de gratitud y respeto personal. Para Isabel, este fue el regalo más grande de todos, la validación de que todos sus sacrificios habían valido la pena. Las lágrimas finalmente llenaron sus ojos, pero no eran de tristeza o miedo, sino de una abrumadora gratitud. En un solo día, no solo había asegurado el futuro de su hermana, sino que también había ayudado a redimir a un hombre y a cambiar el curso de un imperio. La justicia, a veces, llegaba de las formas más inesperadas. El clímax de la confrontación no fue solo sobre la exposición de una mentira, sino sobre la revelación de múltiples verdades. La verdad sobre la lealtad, la integridad y el verdadero significado del poder. Marcos se enfrentó a la verdad de que su vida entera había sido una carrera para escapar de un fantasma, solo para convertirse en un monstruo peor. Isabel, por su parte, demostró que la verdad, dicha con calma y convicción, es un arma más poderosa que cualquier conspiración. La sala de juntas se convirtió en un crisol donde los personajes fueron puestos a prueba y salieron transformados. El drama de la acusación se resolvió, pero dejó en su lugar un drama aún mayor, el desafío de construir un futuro a la altura de las revelaciones de ese día. La dinámica entre Marcos e Isabel se había cimentado en un profundo respeto. Él la veía como su igual, su consejera, la voz de su conciencia. Ella lo veía como un hombre con una inmensa capacidad tanto para la crueldad como para la grandeza, y se sintió comprometida a ayudarlo a cultivar lo segundo. Su relación desafiaba cualquier etiqueta fácil. No era romántica, ni paternalista, ni una simple relación laboral. Era una simbiosis de dos almas opuestas que se encontraron en una encrucijada y decidieron caminar juntas por un nuevo camino. La camarera ya no era invisible y el tirano ya no estaba solo.
Juntos estaban listos para enfrentar las consecuencias de sus acciones y las innumerables dificultades de transformar un imperio construido sobre cimientos podridos. Al final de ese día agotador, mientras Isabel caminaba de regreso a su modesta habitación, no se sentía como una heroína, se sentía como una sobreviviente. Había entrado en la jaula del león y en lugar de ser devorada, había logrado calmar a la bestia, pero sabía que la bestia todavía estaba allí y que el camino por delante requeriría una vigilancia y una fuerza constantes. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de esperanza, no solo por su hermana, sino por todos los Mateos del mundo, por todos los trabajadores invisibles que merecían dignidad. Había plantado una semilla de cambio en el corazón del imperio del miedo. Ahora, con la ayuda improbable de su antiguo tirano, tenía la intención de asegurarse de que esa semilla creciera hasta convertirse en un bosque. La transformación del Imperio Salazar no fue una promesa vacía, sino una revolución inmediata y radical. A la mañana siguiente, Marcos convocó a todos los empleados del resort, desde los chefs hasta los jardineros, al gran salón de eventos. El ambiente estaba cargado de un nerviosismo expectante. Parado frente a ellos, sin la arrogancia de antaño, Marcos anunció una reestructuración completa de la cultura de la empresa. Su discurso fue breve, honesto y conmocionó a todos. Admitió sus errores como líder y declaró que a partir de ese día, el Grupo Salazar se regiría por un nuevo principio. El bienestar de sus empleados sería la máxima prioridad, y para liderar esa carga, creó un cargo que nunca antes había existido: directora de Bienestar y Cultura Corporativa. Con una voz llena de un respeto inquebrantable, nombró a Isabel Vega para el puesto, otorgándole plenos poderes para desmantelar el viejo sistema de miedo y construir uno nuevo basado en la dignidad. Isabel aceptó el desafío con la misma gracia y determinación que la caracterizaban. Armada con un presupuesto generoso y la confianza total de Marcos, se puso a trabajar incansablemente. Su primera medida fue reunirse con los empleados de todos los departamentos, escuchando durante horas sus quejas, sus miedos y sus sueños. Implementó un aumento salarial generalizado, estableció un plan de carrera justo que premiaba el mérito y no la adulación, y creó programas de formación para que una camarera pudiera llegar a ser gerente. Transformó las sombrías áreas de descanso del personal en espacios luminosos y cómodos, y estableció un canal de denuncias anónimo y seguro. Poco a poco, el aire en el resort comenzó a cambiar. El miedo fue reemplazado por la motivación, la sumisión por el orgullo y el silencio por risas y conversaciones en los pasillos. Isabel no solo estaba cambiando las reglas, estaba sanando el alma de la empresa. El cambio más profundo, sin embargo, fue el del propio Marcos. Liberado del peso de mantener su fachada de tirano, comenzó a descubrir a un hombre que no sabía que existía. Dejó de lado sus trajes de lino rígidos en favor de ropa más cómoda y accesible. Empezó a caminar por su resort, no para inspeccionar, sino para conectar. Se aprendió los nombres de sus empleados, preguntó por sus familias, escuchó sus ideas. Un día, los huéspedes se sorprendieron al verlo sentado en el césped con Mateo, el jardinero, no para reprenderlo, sino para escuchar atentamente sus consejos sobre cómo mejorar los jardines. Descubrió que sus empleados no eran engranajes de una máquina, sino un tesoro de conocimiento, experiencia y lealtad. Por primera vez en su vida, Marcos Salazar no se sentía como un rey en su castillo, sino como parte de una comunidad, de una familia que él mismo estaba ayudando a construir. 3 años después, el Grupo Salazar no solo era más rentable que nunca, sino que recibió el prestigioso premio a la mejor empresa hotelera para trabajar en Europa. La cámara nos muestra una imagen final. Marcos e Isabel caminan juntos por los mismos jardines donde todo comenzó. Su relación ha florecido en una profunda amistad y una asociación profesional inquebrantable. Ya no hay tensión en sus miradas, solo una complicidad fácil y un respeto mutuo. Se detienen a saludar a Mateo, quien ahora, como jefe de paisajismo, dirige con orgullo a su propio equipo. El sol de la Costa del Sol brilla igual que antes, pero ahora el ambiente no es de opulencia controlada, sino de una alegría
genuina. Marcos, con una sonrisa serena que nadie le había visto antes, había encontrado finalmente un tipo de riqueza que el dinero no podía comprar: el respeto y el cariño genuino de su gente. Así, la historia de la humilde camarera y el multimillonario tirano llegó a su fin, no con una boda de cuento de hadas, sino con algo mucho más profundo y duradero: la prueba de que un solo acto de valentía puede, en efecto, cambiar el mundo, o al menos el pequeño mundo que nos rodea. Isabel Vega, Lesum, enseñó a un imperio que la dignidad es el activo más valioso, y Marcos Salazar le demostró al mundo que nunca es demasiado tarde para redimirse, para demoler los muros del miedo y reconstruir un legado basado en la bondad. La verdadera lealtad, aprendieron ambos, no se exige con poder, sino que se gana con integridad, demostrando que el corazón de cualquier gran imperio no es su rey, sino el respeto que éste muestra hacia su pueblo. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero en todas sus formas siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.